Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Desde Marpla. Hoy estamos con Marcos Pascuán, referente del Nuevo Más en la ciudad de Mar del Plata, que nos está visitando. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, acá estamos, disfrutando de esta tardecita, Mar del Plata. Bueno, contame un poco cómo están viendo las últimas medidas tomadas por el gobierno de Milei. Sí, la realidad es que el gobierno de Milei compró tiempo con el acuerdo con el fondo. El problema es que compró tiempo coyuntural. Nosotros decimos, bueno, le salvó las papas coyunturalmente, porque los problemas estratégicos del país no se resuelven. Está claro que Milei vino a cambiar un régimen político, a imponer un plan de guerra que no es solamente económico, que es político, que es cultural. Y la realidad es que vino también a desafiar las relaciones de fuerza abiertas en el argentinazo, de un país que está movilizado, que tiene tradición de lucha. Y lo sabe Milei, lo sabe Caputo, lo sabe Bullrich. Las relaciones de fuerza no se compran con dólares. En ese sentido no ha podido pasar por encima de la tradición de lucha que hay en el país, e incluso hay que decir que el protocolo también no lo pudieron hacer valer. Obviamente que puede que sí, más adelante puede que no, todo está por verse, pero la realidad es que lo han desafiado y realmente la gente en las calles se ha movilizado. Entonces entendemos que compró tiempo coyunturalmente. Obvio, habla del fracaso de lo que es el país. Un gobierno que en este año empezó en su peor momento, después de lo que fue la marcha del 1F en respuesta a lo de Davos, que vino después con el 8 de marzo, un poco más contenido por la burocracia, lo que fue el 24 de marzo y antes lo que fue el 12 de marzo con los jubilados. Sí. Que bueno, obviamente tenés ahí el rol de la CGT, que tranquilamente debería haber llamado a paro a la semana siguiente. De hecho, si llamaba a paro para que caiga Bullrich, caía Bullrich. Y la realidad es que dejó pasar con un comunicado de repudio y nada más, y después vino el acuerdo que permitió el DNU para negociar con el fondo. Entonces, bueno, todo el régimen político jugó en función de que el gobierno pueda llegar a octubre y compre tiempo. Bueno, veremos qué pasa, pero abajo hay un montón de problemas latentes y problemas estratégicos que no se resuelven. Bien, bueno, vos marcaste ahí en tu intervención un montón de movilizaciones que hubo a lo largo del año. Hay voces que, contrariamente a esto, dicen como que la relación de fuerzas no da o que la sociedad está derechizada. ¿Cómo ves esa contradicción? Sí, yo creo que eso es una mentira de quienes no quieren salir a pelear contra Milei, que es la CGT, que es la CTA, que son los partidos tradicionales, que están garantizando gobernabilidad. Milei es un gobierno débil, pero que lo sostiene el régimen. Y la realidad es que lo vienen sosteniendo. Por ejemplo, la movilización de hoy, la CGT, fue una movilización que no tiene nada de luchar contra Milei. No era una movilización impulsada para derrotar el plan de ajuste de Milei o el plan de guerra de Milei. Era una movilización para que haya una alternativa en las elecciones para votar en octubre. Lo dijo Maturana, dijo, bueno, hay mucha presión desde abajo, habló de los grifos, de la bronca que hay, y ellos ¿qué dijeron? Bueno, vamos a contener para que Milei no se vaya antes y llegue a octubre. Cristina dijo, hay 2027, Milei hasta el 2027. Bueno, obviamente no quieren que haya sectores que salgan a luchar, pero la gente quiere salir a luchar. Las movilizaciones le demostraron, algunas más contenidas que otras, algunas más saludo a la bandera, cuando la burocracia te hace el abrazo de oso y trata de que nada se desborde, como la de hoy, que era que vayan solamente los sectores más orgánicos, que no haya mucha base por abajo, pero la realidad de fondo es que se expresa no solamente en Argentina, sino en el mundo, que no hay derrota, que hay peleas en Europa, en Turquía, en Belgrado, en Estados Unidos contra Trump, los acampes, antes por Palestina, el mismo alto fuego en Gaza, acá en la Argentina, todas las marchas que te nombré. Eso demuestra que hay voluntad de salir a pelear, de que el mundo está muy convulsionado, que hay un mundo nuevo, que no es el mundo al que estamos acostumbrados, pero que también hay respuestas por abajo. Nosotros siempre decimos que hay un bipolo. Es asimétrico, empieza por derecha, que tiene la iniciativa, que ataca, pero también hay respuestas por abajo. El rector de Harvard, si bien no es en la movilización popular, pero también implica algo, es el rector de una universidad más importante de Estados Unidos, plantando bandera contra Trump. Digo, ¿por qué me voy a esto también a nivel internacional? Para dar un marco más general a la cosa. Bueno, en Argentina hay también una experiencia que se empieza a hacer con el gobierno a partir de este año, y la gente empieza a ver que esto no trae nada bueno, porque está claro, el acuerdo con el fondo, esta cuestión de dejar flotar el dólar entre 1.000 y 1.400. O sea, eso habilita una devaluación del 40%. Inmediatamente fue un 12%. Pero el pánico del gobierno es que se traslada a los salarios. Y la gente sabe que si el dólar sube implica que tenés menos salario. Implica que eso se va a ir a los costos cotidianos de la vida. Y entonces no se aguanta más. Bueno, ahora compró un tiempo coyuntural. Bien. Pero todos los problemas latentes, la crisis política, la crisis económica y la crisis social no se resolvieron y no se van a resolver en octubre. ¿Y cómo ves esto? Vos planteás la discusión internacional, por lo que entiendo un capitalismo en crisis, o por lo menos en disputa, ¿no? En avanzar con ciertas cuestiones a las que la gente responde. Y ayer miraba el debate de candidatos en Capital,
donde Adorni, no me acuerdo si fue al candidato de ustedes o a Luca Bonfante, que le dice que los comunistas no tenían derecho a, como que no tenían nada para decir, viste, como medio anulando, diciendo, pero marcando al comunismo como el enemigo desde un punto de vista. ¿Cómo ven? Porque ustedes están haciendo siempre una discusión también bastante desde lo ideológico, ¿no? Seguro, porque acá el problema es la clase capitalista. Adorno es un ridículo, obviamente, y obviamente sabemos lo que significa y de dónde viene lo que dice, pero la realidad de fondo es que acá el problema del fracaso económico no es solamente del gobierno de Milei, el fracaso económico es el fracaso de la burguesía autóctona argentina, que no tiene un plan coherente para sacar adelante el país en un desarrollo a largo plazo que beneficie a las mayorías sociales. Es una burguesía autóctona parasitaria que quiere un país extractivista, que no tiene ningún proyecto a largo plazo, que quiere vivir de la sobreexplotación de la clase trabajadora, y vivimos en un país donde vemos la cuestión cíclica de parche sobre parche sobre parche, en la cual ni el plan anarcocapitalista autorregulado de Milei funciona, pero tampoco funciona el plan de intervención estatal con precarización laboral del peronismo y del kirchnerismo, como tampoco funcionó el plan económico neoliberal de Macri. Entonces hay un problema de fondo, que es un problema de una burguesía. Acá no existe una burguesía argentina con un proyecto de país que quiera desarrollar la industria, cambiar la matriz productiva y avanzar hacia un país que esté en mejores condiciones de... No, es la política de Milei, que representa ahora intereses de la burguesía, es extractivismo puro, volver hacia atrás, agroexportador, de saquear al país, saqueo, 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 y enriquecerse y no perder ni siquiera un centavo a costa de las condiciones de vida de la grande mayoría. Entonces el problema es claro, el problema es el capitalismo y el problema es la clase capitalista. Y ustedes están discutiendo un paquete de medidas, ¿no? Como para contrastar la crisis. Así es, nosotros estamos planteando primero un salario Sí. mínimo indexar la inflación de 2 millones de pesos, hoy no se puede ir con mucho menos que eso, pero que implique tocar las ganancias capitalistas, que implique desconocer la deuda del FMI. 52, de 1948, de 1952, no me acuerdo cuántas veces fuimos al fondo, pero somos uno de los países que más veces fue al fondo, y estamos primero en cuanto a la deuda de global, en que uno ve las estadísticas. Entonces la realidad de fondo es que eso es un fracaso, por eso decíamos, me parece que hay que empezar a tocar las ganancias capitalistas, entonces tenés que tener medidas anticapitalistas para eso, y una de esas medidas es empezar a tocar las grandes ganancias, las grandes fortunas, para que haya una redistribución del ingreso progresiva y que no ningún trabajador, trabajadora ni nadie del sector popular pueda vivir con menos de 2 millones de pesos. Y también estaba planteando la cuestión de una asamblea constituyente para empezar a discutir los problemas colectivos del país, políticos, económicos, sociales, pero desde abajo de los trabajadores, con una economía planificada, racional, que significa obviamente en función de los beneficios de las mayorías sociales y no en función de un sector de la burguesía que se la quiere llevar con palas sin ningún tipo de miramiento. Para el caso está Vicentín y lo que fue Vicentín, que ya lo conocemos en el gobierno de Fernández, pero bueno, esa es la burguesía argentina. Sí, totalmente antinacional, si querés. Sí, incluso ahora lo ves con la obra pública, Sí. o sea, está parada la obra pública. ¿Y cuál es el plan de Milei? Bueno, con esto la red de concesiones que quieren hacer es entregarle 10.000 kilómetros de ruta a las empresas privadas para que lo gestionen. El 80% de las rutas argentinas que lo gestione la empresa privada. Ya sabemos lo que fue en los 90. Rutas hechas pelotas a costos altísimos para los usuarios. Lo mismo con la hidrovía del Paraná, uno de los lugares más estratégicos de la Argentina, por donde pasa la mayor caudal de agroexportaciones del país, se lo quieren entregar para la balización, para el dragado, a empresas privadas. Eso es saqueo de tus áreas más importantes a nivel estratégico. Entonces ahí no hay un plan de país de desarrollo. Ahí lo que hay es vaciar el país, extractivismo, saqueo, agroexportador y listo. Y el resto que se joda. Claro. Bueno, en esta ahora vamos a entrar en una sección más personal a toda la gente que está viniendo a sentarse acá. Quiero que también la conozcan por el lado que no tiene que ver con la política. Así que contanos un poco quién es Marcos cuando no está abocado a la militancia de lleno. Difícil porque 24/7 es la militancia, pero bueno, yo soy docente de historia, Sí. recibido en el 2023 en la Universidad Nacional de Mar del Plata, soy padre de una hija de 17 años que acaba de terminar la secundaria, hincha independiente, Mirá. periodista deportivo, estuve trabajando mucho en el periodismo deportivo hasta hace muy poco, ahora lo hago esporádicamente. Y después soy militante, porque básicamente no entiendo la vida sin, obviamente, pelear con las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Después soy trabajador del hospital, obviamente hace 10 años que también soy estatal, que trabajo ahí en el Hospital Público Regional, en la parte administrativa.
Multifacético. Sí, Sí. ¿Y cómo ves, ya que mencionaste Independiente, cómo ves la gestión del PRO ahí de Grindetti en el club? es complicado. Ahí tenés el problema de los empresarios en los clubes, porque han asesinado los clubes. Pasa con San Lorenzo, el otro día lo vimos, Independiente. No solamente los empresarios, también la burocracia sindical como llano a la cabeza, tampoco fue una opción viable para un club. Pero acá el problema, digo, es más profundo, ¿no? Los clubes han dejado de ser lugares donde uno va a pasar el tiempo, se encuentra con gente, se encuentra para charlar, para compartir, para practicar un deporte, además de ir a ver el fútbol que a la mayoría les gusta, pero además se ha perdido esa función social de los clubes. Yo lo veo acá en Mar del Plata, estuve relatando fútbol mucho tiempo. Ajá. Y después del 2001 los clubes, con la crisis, han quedado muy en la ruina y no hay ninguna política pública que permita que salgan adelante. Es siempre una traba tras otra traba, y sufren lo mismo que nosotros, los tarifazos. Claro. Está bien, un club independiente puede decir, bueno, sí puede pagar la boleta de luz, después que no la hagan por malversación de fondos, otra cosa. Pero los clubes acá en Mar del Plata no lo pueden hacer, y sin embargo no hay ninguna política que diga, bueno, eximí a los clubes sí de impuestos, ahora sí eximen, por ejemplo, a las empresas que van al parque industrial de un montón de impuestos. Entonces es un problema grave. Bueno, y ahora tenemos al PRO en el club. Lo que pasa es que es un saqueo constante de los clubes, que después sí te pueden poner la zanahoria cuando pone un poquito de plata a uno, te compran 2 o 3 jugadores, te hacen un campeonato de 6 meses bueno, pero vos, o el que vio fútbol mucho tiempo, sabe que a la larga eso es vaciamiento del club y que lo que estás bien un rato es coyuntural para después volver a estar mal. Es un problema grave. Bien, ya que seguimos un poco con el fútbol, vi que salió una noticia esta semana de una supuesta modernización del estadio acá en la ciudad de Mar del Plata. ¿Eso lo pudiste ver? Sí, se ¿Qué presentó en teoría una sola oferta que le iban a analizar y ver si era viable o no, o se hacía un segundo llamado. Obviamente las condiciones de la oferta no las conocemos, o yo al menos no las conozco. Sí, no son públicas. Igual que también todos los requisitos, el pliego de base y condiciones, las especificaciones técnicas, todo lo que tiene con todos los anexos. Yo no tengo acceso a eso, pero la realidad es que ahí tenemos otra área que se va a privatizar, que era de Mar del Plata, que en su momento era un estadio, bueno, cuando fue creado, en donde no solamente en el Mundial, después a lo largo de los años han venido grandes músicos, Sabina, Luis Miguel, vino Peter Tosh, bueno, la Renga no sé si tocó en el Mundialista alguna ¿Queen vez. no tocó acá? ¿Quién? ¿Queen nos llegó a tocar acá? Puede ser, no recuerdo, tocó Silvio Rodríguez con Pablo Milanés en el 83, 84, 85, y eso era un lugar del municipio, pero bueno, se encargaron desde el 95 de los Panamericanos para esta parte, vaciarlo, no ponerle un peso. Uno ve las instalaciones y realmente triste, y ahora se lo tenés que dar a una empresa por 30 años con una concesión de 10 años más, porque es lo que dice el pliego, eso sí, con la posibilidad de una prueba de 10 años más, 40 años para que hagan lo que quieran. Después la obra podrá ser buena, mala, regular, pero la realidad es que vos rifaste un patrimonio que era del municipio y que era de los marplatenses. Y a nadie le preocupó, y eso pasó sin pena ni gloria. Y claro, tantos años de decida, la gente que te dice, bueno, mejor que lo agarre alguien. Pero el problema está en, vamos a cuestionar alguna vez que nadie pone un peso en el deporte, que nadie pone un peso en la salud, que nadie pone un peso en la educación, y a nivel municipal tampoco, porque uno siempre habla del hospital provincial y habla de los hospitales nacionales, pero también las salas de atención primaria están vaciadas. Entonces Claro. tenés gobiernos que han pasado por el municipio y no se han hecho cargo de ninguna obra de envergadura para la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuál fue la última obra de envergadura en Mar del Plata? Entonces me parece que eso es grave. Y bueno, ahí tenés un estadio que podría ser utilizado no solamente para Alvarado y Paldo Civi, sino incluso para disputar finales femeninas, finales infanto-juveniles, otro tipo de actividades, actos, incluso los torneos como el Evita, como el Buenaventura, se podrían tranquilamente usar ese terreno. Y después, bueno, obviamente, si se alquila a los clubes para que participen y el club lo paga, también es un ingreso de dinero que le queda al municipio. Bueno, ahora le va a quedar a la empresa. Claro. Bueno, y ya que estamos en Mar del Plata, contame un poco cómo ves la gestión de Montenegro. Es problemático, ¿no? Es nefasto lo de Montenegro. Además, ahora está en ese rol de patotero atrás de Twitter, haciendo los deberes para que se ve que Milei lo mire con simpatía, y la realidad es que es un tipo que desprecia, porque tiene odio a los sectores populares, tiene odio a la gente pobre, no da ningún tipo de respuesta, no tiene ningún tipo de solución. Hoy Mar del Plata es un dormitorio a cielo abierto, y la política del gobierno es ir cuando están durmiendo a pegarle con palos, con patoteros, que los ven en las redes sociales, que realmente da asco, da asco. Y bueno, no, el problema es que Mar del Plata tiene 8,4% de desocupación, 9,9% de subempleo,
tiene casi el 12,9 creo que de indigencia, los últimos números de fin del 2024, un 46, no sé cuánto de pobreza. O sea, es un fracaso la gestión de Montenegro, es realmente un fracaso. El problema de la desocupación y el trabajo precario viene de antes, obvio, ninguno lo resolvió. Sí. Desde Pulti para atrás tampoco, pasando por los diferentes Arroyo y todo, Aprile y todos los intendentes que podamos nombrar. Pero la gestión de Montenegro ha profundizado de la mano de ir alineado más o menos con la política de Milei a una situación donde vos ves una ciudad que se cae a pedazos, que no tiene inversión, que es un polvorín, que hay un montón de problemas sociales, económicos, que faltan muchas obras. La realidad es que se inundan un montón de sectores hace años y no se arreglan. Los barrios de la zona sur están postergados, barrios de la zona oeste, olvidad, las escuelas municipales se caen a pedazos. Ahora, el otro día me enteré, porque bueno, obviamente uno que es docente siempre está hablando con un montón de docentes, y me decían que hay un montón de escuelas municipales, incluso también provinciales, que empezaron a rotar a los chicos, porque no hay sillas y lugares para que puedan estar. Entonces dicen, bueno, el lunes primero B no viene, el martes no viene primero A. Esto, bueno, pasa en la escuela del Autódromo, que es provincial, pero también estaba pasando en la municipal, que estaba cerca de Juan B. Justo y Vicente López, toda esa zona. No me acuerdo el número de la escuela. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el problema cada vez se profundice más y nadie se le ocurre decir, che, vamos a hacer una inversión en serio en estas cosas? Y el problema son los paros siempre. Sí, obvio. Después le echan la culpa a los trabajadores y trabajadoras. Pero yo que trabajo en salud, hay 32 salas de atención primaria en General Pueyrredón. Creo que había 5 con guardia la última vez que hicieron un relevamiento. Hay algunas que no tienen médico clínico, no tienen pediatría, están vaciadas. Entonces, todo el mundo va al hospital público, que también está hecho pelota, porque es la realidad. Porque acá no hay diferencia entre gobierno provincial, municipal y nacional con el tema de apostar o no a la salud. Entonces, claro, ahí ves la gestión de Montenegro, que es un fracaso rotundo, y encima un tipo que ahora se han valentonado con las políticas de odio de Milei, y entonces va por la calle con su patota pegando a la gente que está en situación de calle. A mí me parece una locura. Y además una cobardía realmente muy, muy grande. Es un tipo que se la quiere dar de probe, que vive paseándose por los bares, haciéndose el copado, pero la realidad es que es un tipo que desprecia a los sectores populares, desprecia a los trabajadores, los odia, y encima cada vez quiere más represión y no da ningún tipo de respuesta a la gente que no tiene trabajo. Está bien. Bueno, nombraste la provincia de Buenos Aires, nos salteamos a Kicillof, que aparece, o por lo menos se posiciona como el principal opositor a Milei. ¿Cómo ves su gestión y qué posición tienen ustedes respecto de su gobierno? Sí, es parte del fracaso del peronismo y que sigue vigente en la provincia, pero por ejemplo, un ejemplo claro, a nosotros los estatales, igual que a los docentes, nos dio el último aumento un 9% en 2 cuotas, 7 y 2. El segundo mes que cobramos 30.000 pesos, cobramos una pizza. Claro. Ahora nos quiere dar un 7 en 2 cuotas, 4 y 3. Que si vos haces las cuentas, yo cobro 800.000 pesos por mes. Es una miseria, por debajo de la línea de la pobreza. Y con la docencia cobro un poquito más, 120.000. Bueno, dije que era docente, también estaba dando clase en adulto. ¿Cuántas horas laburas por día? No, bueno, uno va resistiendo como puede. Y claro, vos haces la cuenta del 30%, ese 3% después. Sí, es una compra de supermercado. De última, dame una bolsa de alimentos, así me evitás ir al supermercado, de última. Claro. Es una locura. Además, la falta de inversiones. Yo lo vivo todos los días en el hospital, hablo con los compañeros y compañeras. Porque claro, vos tenés un hospital donde, hoy estaba sin ir más lejos, fui al baño del hospital y esto es una cosa chica comparada con todos los problemas grandes que hay, ¿no? Pero por un ejemplo, la ventana que da a la salida para que haya respiración en el baño está sostenida con una tapa de inodoro. Bueno, a esos problemas tenemos infraestructura en un hospital que tiene el edificio de salud mental, que es re chico, que necesita plata, triplicación de presupuesto real, que tiene que ser financiado por el impuesto al gran empresario para empezar a hacer obras realmente en un edificio que se cae a pedazos. Necesita hacer prácticamente un hospital nuevo. Después tiene un montón de problemas que faltan médicos, pues están renunciando porque, claro, tenés que lidiar con la falta de salario, tenés que lidiar con la falta de presupuesto para comprar. Yo encima estoy en la oficina de compras, o sea que de primera mano sé lo que cuesta comprar los insumos. Tenés que lidiar con la burocracia para las compras, porque te frenan todo en la provincia porque no quieren gastar. Claro. Entonces, claro, vos es una rueda sin fin de un servicio que debería ser para toda la comunidad y que en vez de dar un servicio termina siendo un vaciamiento gravísimo de la salud pública. Está bien, no a los niveles del Estado, pero ellos, vos lo escuchás a Kicillof, al peronismo, hablar de los despidos que hubo en el Estado a nivel nacional, pero ¿qué hizo el peronismo? Primero no salió a pelear para defender ningún puesto de trabajo. Hicieron todo circo o evento muy rutinario, saludo a la bandera y se fueron.
Y después que encima también están vaciando la salud provincial y la educación provincial, porque los nuevos regímenes para dar clases son una locura, o sea, los docentes terminan con la cabeza hecha pelota. Es ir a una trinchera a tener que ver cómo carajo haces vos para poder dar clases en un contexto en donde hay un montón de pibes que no comen. Un montón de aulas, como te decía, que no tienen silla, ventanas rotas. El problema de falta de perspectiva de los pibes, claro, porque ven que sus padres no tienen trabajo, que para qué voy a estudiar si después el mundo es lo que es para nosotros. Entonces no hay ninguna salida de ningún lado. Por eso volvemos siempre a la cuestión de, bueno, acá el problema está el capitalismo. Claro. O sea, el problema no es que lo va a resolver ni Kicillof, ni Milei, ni Montenegro. Son todos fracaso tras fracaso. Gobiernos mucho más derecha, menos derecha. No estoy diciendo que sean lo mismo. Representan otras cosas, pero ninguno tiene una solución de fondo para los problemas más acuciantes de la realidad hoy actual del país, de la ciudad y de la provincia. Bien, bueno. Vamos a pasar un poco a la izquierda. En la capital hubo 2 listas. Para Provincia de Buenos Aires, ¿hay posibilidades de que vayan a un acuerdo con el Frente de Izquierda o hay diferencias que son insalvables? ¿Cómo lo están pensando? Nosotros estamos a favor de que haya unidad. Ajá. Habría que preguntarle al FITU, en todo caso, si está de acuerdo o no, porque en Capital hicimos el llamado. Y de hecho lo vamos a seguir haciendo porque me parece que acá justamente lo que hay que problematizar es, si decimos que ahí necesitamos una salida anticapitalista, bueno, necesitamos la unidad de la izquierda para plantear una alternativa diferente de país, que trascienda lo meramente electoral y que plantee un proyecto de país desde abajo, en donde podamos discutir de fondo todos estos problemas acuciantes. Entonces a mí me parece fundamental, necesario e imperioso que haya una unidad de la izquierda, porque la realidad es que tenemos problemas gravísimos que no se resuelven. Y la única forma es construyendo una alternativa desde abajo diferente que interpele a los sectores de trabajadores, a los sectores populares, a las mayorías sociales, para poder dar una pelea de conjunto, que no va a ser solamente en las urnas, que también va a ser en las calles, para derrotar este plan terrible de guerra que tiene Milei. Entonces, en ese sentido me parece fundamental y me parece triste que no haya habido por responsabilidad del FITU, que no haya habido una lista unificada en Cava, porque aparte las elecciones de Cava cobraron un trasfondo nacional. Sí, sí. Que ahora el gobierno lo tiene un poquito mejor porque acordó con el fondo, pero parecía que se caía a pedazos y si salía tercero, se abrió una crisis política profunda y ahí hay que tallar para poder dar una alternativa real desde abajo. Entonces me parece que es fundamental. Veremos cómo le va, porque tampoco la crisis se cerró. Hay que ver cómo le va a Dorni. Sí. Ahora está un poquito más de aire. Porque bueno, repito, de acuerdo con el fondo, te permite... Pero también tiene la burguesía atrás diciendo, che, ¿este gobierno será capaz o no capaz de llevar adelante su plan económico y romper por una vez la relación de fuerza en la Argentina y meter un golpazo a los trabajadores que los derrote por muchos años y poder hacer el país que queremos nosotros, que es extractivismo puro? Bueno, la burguesía también duda porque lo ve a un Milei que no ha podido resolver todas esas cuestiones importantes. Claro. Entonces, ahí me parece que necesita tallar la izquierda para empezar a ver una irrupción desde abajo que interpele a los sectores de trabajadores, a las mayorías populares, etcétera, etcétera, para que vean que hay otra alternativa posible que es anticapitalista, que es desde abajo y con la dirección de los trabajadores a la cabeza. Bien, bueno, ahora te voy a dejar el último minuto para que le digas a la audiencia por qué sumarse al Nuevo Más, contanos dónde los pueden buscar, redes sociales, si tienen local, y antes les voy a pedir que le den me gusta, que se suscriban, que si quieren colaborar también para que el estudio esté más lindo, el programa salga mejor y llegue a más gente, pueden hacerlo a ungallo.mdp, que nos ayudan, somos un medio independiente, así que necesitamos de ustedes para que esta voz y todas las que se vienen expresando en el programa puedan tener su lugar. Así que bueno, Marcos, te dejo tu minuto con la gente. Bien, aprovecho también para decir que mañana, 1 de mayo, vamos a estar haciendo una hamburguesía en nuestro local, en Brown 3374, quien quiera participar, obviamente, puede seguirnos por las redes sociales y escribirnos, que es en Instagram y en Facebook, ya basta, UNMDP o Nuevo Más MDP. Y bueno, nada, somos una opción de un partido joven, de izquierda, de trabajadores, de estudiantes, del movimiento de mujeres, que no vivimos de la política, vivimos para la política, para transformar la realidad, para militar cada día, para que las cosas realmente cambien desde abajo. Y en ese sentido me parece fundamental que la gente se organice, que nos conozca, que participe, que tampoco la izquierda por sí sola a nivel ni electoral ni etcétera va a solucionar de fondo, sino que es con el acompañamiento de los estudiantes, los trabajadores del movimiento feminista, así que me parece fundamental que se organicen, que participen, ojalá en el Nuevo Más, pero me parece que lo importante es que tengan que tomar las riendas de la política y la vida en sus manos y no depender de opciones tradicionales que vienen con soluciones demagógicas que nada tienen para ofrecerle a los de abajo, así que eso me parece fundamental. Y bueno, repito las redes, Nuevo Más MDP o Ya Basta UNMDP, que es la sigla de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nos pueden encontrar ahí en nuestro local de Brown 3374.
Bueno, Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo y ya nos estaremos encontrando de nuevo. No, gracias a ustedes por invitarme, así que es un placer siempre estar acá. Un abrazo grande y también los felicito por el esfuerzo de mantener un medio independiente que me parece fundamental en estos tiempos donde muchas voces de periodistas que no son independientes están ensobrados y me parece que las voces independientes los que hacen justamente que haya otra mirada de las cosas.